tardes, mi nombre es Nancy Quiroga, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Física. Esta es la materia de Estadística Diferencial, unidad 2, impartida por el profesor Juan Morales. El capítulo 3, Estadísticos para descubrir, explorar y comparar datos. El 3.2 es el tema medidas de tendencia central. Comenzaremos viendo algunas definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La medida aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de ellos. La mediana es un conjunto de datos, es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud, creciente o decreciente. La moda es un conjunto de datos que es el valor que representa, en este caso, es el valor que más se repite, ¿no? La mitad del rango es la medida de tendencia central que se constituye el valor que se encuentra en la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. En el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre dos. Vamos a resolver el primer ejercicio que nos dice una empresa de que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras de diámetro y se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. ¿Okay? Para ello, aquí en Minitab ya tengo mis datos capturados, tengo las 500 muestras, los 500 días y los diámetros obtenidos durante este periodo de tiempo. Entonces el problema nos dice obtener la media y la mediana de las muestras recolectadas. En este caso nos vamos a estadísticas. Vamos a seleccionar lo que nos pide, que es la variable del diámetro. Vamos a estadísticas y vemos que nos pide media y mediana. Nuevamente lo corroboramos. Aquí ya nos dan varios datos seleccionados por default, ya nos dan la media. Y donde está la mediana, la media y la mediana, vamos a seleccionar rango, por así decirlo. Y le damos a aceptar. A ver, en este caso lo que seleccionar. Media, mediana, ok. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos muestra los estadísticos descriptivos. Nos sale la muestra de 500, nos sale el número de 500 muestras, que es la que tenemos acá abajo. La media nos da de 0.8613. Tenemos un error estándar que es de 0.000107. Tenemos una desviación estándar que es de 0.00236. Ok, como datos sabemos que la desviación estándar representa qué tan alejado estamos de cada dato. Tenemos un dato mínimo que es de 0.79875
Tenemos el primer cuartel y el tercer cuartel. Tenemos la media de 0.8303. Tenemos máximo y tenemos un rango de 0.31431. Ok, aquí ya lo tenemos de la siguiente manera. Vamos a calcularlo de otra manera más diferente. Nos damos estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a agarrar la variable de diámetro. Aquí ya nos da por default un nivel de confianza de 95.0. Le damos a aceptar y aquí ya nos muestra gráficamente los datos que ya tenemos de este lado. Tenemos la media de 0.863 como se muestra aquí. Tenemos la desviación estándar de 0.00239. Nos da la varianza, el número de datos, el primer cuartil, el tercer cuartil, perdón, la mediana. Tenemos los intervalos de confianza tenemos los datos para un intervalo de confianza del 95%. Aquí también se muestra la gráfica con nuestra campana de Gauss, que está proporcionada. Y aquí ya lo que hicimos fue resolver nuestra gráfica como nos lo pide el problema. Ahí me salí. Okay. No hay problema. Rápidamente voy a hacer mi gráfica para tenerla como evidencia. A ver. Ok. Y la voy a pegar a mi presentación. Okay. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio a 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Nos pide de igual manera obtener la mediana de la muestra recolectada. Lo voy a abrir. Y les voy a pegar un monitor. Entonces procedemos con la gráfica, en este caso.
Vamos a ir nuevamente a estadísticas básicas, mostrar datos descriptivos, tomamos la muestra en diámetro. Aquí nos pide nuevamente la media y la mediana de la muestra recolectada. También vamos a seleccionar un poco de él. Creo que vamos a dar la moda. Aceptar. Aceptar. Y ya nos da los estadísticos descriptivos. Nos da n, que es el total de número de muestras, una media de 6.2496, nos da un error en el estándar de la media, nos da una desviación estándar de 0.421, en el cuartil 1 nos da 6.2470 y en el cuartil 3 nos da 6.2525. Y no tenemos moda porque no tenemos datos que se repitan. Entonces, vamos a sacar nuestra gráfica. Nuevamente le damos en estadísticas básicas, resumen gráfico, nivel de confianza del 95% y nos da nuestra tableta, que prácticamente es lo que ya tenemos aquí. Nos da una media de 6.2426, desviación estándar de 0.0042, varianza de 0, número de datos 125, nos da una media 6.2496, primer cuartil mínimo, tercer cuartil máximo, nos dan los datos para el intervalo de confianza del 95% de la media, y también nos da el intervalo, nos da el intervalo de confianza para la mediana también y para la desviación estándar. Entonces, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en nuestra presentación, como se muestra aquí. ¿Sí? Vamos a proseguir con el siguiente problema. Realmente esto no me sirve ahorita porque ya lo resolví. Y eso tampoco. Entonces vamos a comenzar con el siguiente problema, que es del tema 3.3, medidas de variación. Vamos a mencionar unos conceptos básicos, donde dice que el rango es un conjunto de datos que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de la variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada como S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La variancia de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Vamos a ver nuestro siguiente ejemplo, que nos dice emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de OC2,
obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos capturados. Solamente le damos copiar. Entonces aquí nuevamente nos damos estadísticas, mostrar datos descriptivos, le damos seleccionamos la variable que queremos tener el resultado, le damos un pequeño problema. Ahora nos pide obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, ya tenemos la media, la varianza, el rango y desviación estándar. Ok, muy bien. Entonces le damos a aceptar. Y aquí ya nos da los datos descriptivos del problema. Nos da que tenemos un total de 125 datos, una media de 9.71, tenemos un error en la media de 0.17, tenemos una desviación estándar de 1.312, la varianza nos da 1.721, tenemos una mínima de 5.961, la mediana nos salió 8.9 y tenemos un rango de 6.931. Vamos a hacer esto de la otra forma, que es el modo gráfico. Le damos en toneladas. Tenemos un nivel de confianza por default del 95%. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos da nuestra tabla gráfica, donde nos aparece la campana de Gauss, los datos que anteriormente ya revisamos, que es la media de 9.017, la desviación estándar de 1.3117, la varianza de 1.3207. Nos dan otros datos, que es la simetría, la kurtosis, nos da el número de datos, mínimo cuartil y el máximo. Tenemos una media de 8.9001 y tenemos los datos para el intervalo de confianza del 95%, que es este punto 8393 para la media, y para la mediana tenemos un intervalo de confianza de 8.7591 y 9.365. Para la desviación estándar tenemos un intervalo de confianza de 1.1668 y 1.49 o 4981. Entonces lo que voy a hacer, voy a copiar mi tableta, esta parte, para tenerla como evidencia. ¿Okay? Entonces, entonces vamos con el siguiente problema, que nos dice años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según datos del US National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Para este ejercicio, aquí ya tengo mis datos, vamos a copiarlos.
y los vamos a pegar aquí. Ok, ahorita ya no tuve problema. Y el problema nos dice calcular el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento, estadísticas básicas, mostrar datos descriptivos. Nos quedó la variable pasada, en este caso vamos a agarrar tiempo de estudiantes en años. Nos pide la media, desviación estándar, varianza, rango. Vamos a agarrar la nota, por si las dudas. Damos OK, y nos da nuestros datos descriptivos. Aquí tenemos N, que son los 30 datos muestrales. Tenemos una media del 5%. Tenemos una desviación estándar del 0.50%. Tenemos una varianza que es el 0.103%. Tenemos una mediana del 5%, en este caso no es igual que la media. En el cuartil 1 tenemos un 4 y en el cuartil 3 tenemos 5.250. Tenemos un máximo en la variable de 8, tenemos un rango del 4 y tenemos el número de moda del 5, o sea, cada 5 veces se repite el número 12 en esta secuencia de datos. Okay. Perdón, nos dice que la moda nos salió 5 y 12 veces se repite el 5 en este conjunto de datos. Entonces, vamos a proseguir con la gráfica. Resumen gráfico. Aquí logramos esto por default, tiempo de años, nivel de confianza del 95%, porque el problema no nos está indicando ningún otro a tomar. Le damos doble clic, aceptar y ya nos da nuestra gráfica. Informe de resumen en años. Como pueden notar, es lo mismo que tenemos acá, solamente que aquí tenemos una gráfica. En este caso, los datos están ahí, se miran diferentes. Nuestra campana de Gauss no está equilibrada, se inclina más por el lado derecho. No tenemos una distribución tan normal como digamos. Tenemos una media del 5%, una desviación estándar del 1.0505. Tenemos un intervalo de confianza del 95% para la media, de 4.678 y 5.3922. Igual para la mediana tenemos otros datos y para la desviación estándar también. Y aquí tenemos nuestra gráfica y la vamos a copiar aquí en nuestra presentación. ¿Okay? Vamos con el siguiente tema, que es el 3.4, medidas de posición relativa y gráfica de caja. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, o segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo.
La gráfica de caja o diagrama de caja o bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la media y el tercer cuartil. Ok, aquí nos pide utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, para este caso ya tengo aquí mis datos. Entonces seleccionamos, copiar y damos acá. Ok, nos dice el problema realizar una gráfica de caja. Entonces nos vamos a estadísticas básicas. No, nos vamos a gráfica. En este caso vamos a hacer una gráfica de caja. Vamos a agarrar múltiples en y el simple, en este caso son dos datos. Le damos a aceptar. Vamos a agarrar las dos variables, que es el peso de Coca-Cola regular y el peso de Pepsi regular. En escala no vamos a mover nada. En etiquetas vamos a poner una. Ok, le damos a aceptar, mostrar datos, caja de rango le vamos a poner el símbolo de la media de una vez, símbolo de la mediana también. Bueno, eso lo vamos a hacer a ratito para que no nos confundamos. Vamos a sacar primeramente la caja simple, que es esta, y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra comparación, nuestra gráfica ya realizada. Podemos notar que el peso de la Pepsi regular, su caja está más compacta. Ok, aquí tenemos nuestros 5 datos, que es la variable. Tenemos el primer cuartil, que nos da un total de 0.814475. Tenemos una media del 0.8171. En el cuartil 3 tenemos un resultado de 0.821. Tenemos un rango intercuartil de 0.006525 y un bigotes en 0.8062 y 0.8295. Y tenemos nuestro número de datos. Aquí de este lado tenemos un punto que está fuera de nuestro conjunto de datos. Se les conoce como outliers, que son los puntos más alejados, en este caso, de nuestro conjunto de datos. Ok, este nos da que tiene un valor de 0.7001 y aquí podemos notar con nuestro valor menor es de 0.8062.
Vamos con nuestra siguiente caja. Como les mencioné, es una caja más compacta y aquí nos muestra nuestros 5 datos, que es el cuartil número 1, nos da un resultado de 0.8211, nos da una mediana de 0.8233, en el cuartil 3 nos da 0.8226, tenemos pivotes en 0.8136 y 0.833 y nos da un total de número de datos de 36. De igual manera, aquí tenemos dos outliers que están fuera de nuestro rango de datos, que tienen un valor de 0.8401, cuando nuestro valor máximo es 0.8319. ¿Okay? Vamos a hacer esta gráfica nuevamente, pero un poquito más más representada, con más datos. Vamos a poner caja de rango, símbolo de la mediana, símbolo de la media y así. Ok, aquí ya tenemos nuestra gráfica de cajas un poquito más, digamos, diferente. Ahora sí nos selecciona hasta dónde llegan los outliers, en este caso se mira más representativo. ¿Dónde está nuestra gráfica de cajas? ¿Cómo me sale? A ver, permíteme. Ok, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Que pueden ver, aquí también tenemos nuestro conjunto de datos, que nos da la variable, cuartil 1, la mediana, la media y el número de datos. Ok, vamos a copiarla. De este lado. Okay. Vamos con nuestro siguiente problema. No lo voy a ocupar. El siguiente problema nos dice calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se representan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos nuestros... perdón. Estamos aquí. Aquí tenemos nuestros datos, que nos da un total de 30 datos, los cuales los vamos a colocar en esta pestaña. Ok, entonces tenemos el número de crédito y la calificación. Vamos a estadísticas, no, perdón, a gráficas. Vamos a gráficas de caja, múltiples en Y, que es el simple. Vamos a tomar nuestras variables, en este caso es número de crédito,
calificación. En escala no movemos nada. En etiquetas le vamos a poner, ¿qué le podemos poner? Ok. Le damos a aceptar. Mostrar datos. Vamos a poner caja de rango. Símbolo de la mediana y símbolo de la media. ¿Okay? Y le vamos aquí a dar en aceptar. Aquí ya nos da nuestra siguiente gráfica. Podemos notar que en el número de crédito nuestra caja salió demasiado reducida. El valor del cuartil 1 nos da 7.75, la mediana nos da un total de 15.5. En el cuartil 3 tenemos un resultado de 23.25 y tenemos un bigotes en el 3.30 y el número de datos que es un 30. Aquí no tenemos outliers, se pueden notar. La siguiente gráfica, que es el número de calificaciones, de igual manera nos muestra nuestros 5 datos. Aquí creo que la diferencia más grande es que tenemos, bueno, de hecho en todos los datos, en los 5 datos tenemos cantidades superiores. En este caso, pues para el cuartil 1 tenemos un resultado de 690.162. Para la media tenemos un total de 751.798. Para el cuartil 3 tenemos un resultado de 852.342. Y de bigotes tenemos que están entre 568.187 y 985.659. Vamos a copiar esta gráfica y la vamos a pegar en nuestra presentación. Y aquí ya estaríamos terminando nuestra gráfica de cajas. Continuamos con el capítulo 4, que el tema es 4.2, conceptos básicos de probabilidad. Voy a mencionar algunos conceptos. El primero nos dice que un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. También nos menciona que el espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidad. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Existen 3 formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La primera es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La segunda es el método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Y por último está el de probabilidades subjetivas. El primero, que es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, nos dice que se tiene que realizar y observar un procedimiento y contar el número de veces que el evento ocurre en realidad. Con base a estos resultados de probabilidad de A se estima de la siguiente forma. La fórmula nos dice que es probabilidad de A igual al número de veces que ocurre el evento A entre el número de veces que se repite el procedimiento. Aquí tenemos
un ejemplo que dice probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcula la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670 millones de automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. P es igual al número de accidentes igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Entonces tenemos que P accidente es igual a 6.511.100 entre el número de total de automóviles, nos da como resultado un total de 0.048. Entonces aquí en la calculadora lo vamos a hacer. 6, 5, 11, 11. Perdón, disculpe, no me salió bien. Ok, nos da esta cantidad que redondeado nos da un total de 0.48. Si esto lo multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje que es 4.79% de probabilidad. Entonces nos dice que no es posible realizar el método clásico, el que viene enseguida, ya que los resultados de accidente, ausencia de accidente no son igualmente probables. Ok, seguimos con los conceptos. Nos dice el siguiente: el método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Supongamos que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de que ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces probabilidad de A es igual al número de formas en que ocurre el evento A entre el número de eventos simples diferentes. Okay. El siguiente método nos dice probabilidades subjetivas. La probabilidad del evento A se estima en base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Nos dice, se trata de estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión de una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios de las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Esto más que nada se basa en el conocimiento previo que uno ya tiene, ¿no? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Nos dice, calcule la probabilidad de cada evento. Ok, entonces en las columnas verticales tenemos primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, y en las columnas horizontales tenemos 8. Y en varias de las columnas podemos ver que está niño, 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 niña, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces nos dice, el primer inciso, que haya exactamente una niña. Entonces nos vamos a las columnas horizontales. Aquí tenemos niño, niño, niño. Aquí en esta columna tenemos que
solamente se tuvo una niña. De esta forma también, una niña, una niña, una niña. Entonces tenemos 1, 2, 3. Entonces tenemos que hay 3 probabilidades entre 8 de que solamente se haya tenido una niña. Esto lo multiplicamos y nos da 0.337, que redondeado puede ser 0.36% de probabilidad. El siguiente inciso nos dice que haya exactamente 2 niñas. Entonces analizamos la tabla. Aquí tenemos niño, 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 niña, niño. En esta columna tenemos niño, niña, niña. Entonces aquí ya tenemos una posibilidad. Aquí tenemos niña, niño, niño. Aquí tenemos otra posibilidad. Donde tenemos 1, tenemos 2. Y aquí nuevamente se nos presenta otra posibilidad. Entonces serían 3 posibilidades entre 8, que nos da de igual manera 0.37.5, que nos daría un total de 0.38% de probabilidad. El inciso C nos dice que sean todas niñas. Así, a simple vista, solamente tenemos una posibilidad. Entonces sería 1 entre 8, que en porcentaje nos da 12%. Vamos con el siguiente tema, que es 4.3, regla de la suma. Vamos a mencionar algunos conceptos básicos. Aquí nos menciona nuevamente que un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. La notación de la regla de la suma. Probabilidad de A o probabilidad de B es igual a la probabilidad de que un solo ensayo ocurra en el evento A u ocurra en el evento B o ambos ocurran. Probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más B menos B entre A y B. Regla formal de la suma, donde probabilidad de A y B denota la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo como resultado en un ensayo de procedimientos. Cuando A y B son disjuntos de P, A y B, se convierten en 0 en la regla de la suma. Aquí tenemos un ejercicio que se llama la prueba de polígrafo. Suponiendo que se elija al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba de falso o verdadero, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Y aquí tenemos una tablita. Vamos a analizarla un poco antes de comenzar. Tenemos columnas verticales y horizontales. En las columnas verticales, horizontales, tenemos, primeramente dice que el sujeto realmente mintió. En la columna horizontal tenemos resultados de prueba positivo. No mintió y sí mintió. Dice, la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió. Tenemos aquí falso positivo. O sea que estas 15 personas no mintieron, aunque la prueba haya dicho que sí. Aquí dice, tenemos un verdadero positivo. Esto quiere decir que las 42 personas que están aquí sí mintieron. Tenemos el resultado de la prueba negativo. Negativo. Y acá abajo tenemos la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Aquí tenemos
un verdadero negativo porque estas 32 personas realmente sí mintieron. Y aquí tenemos un falso negativo porque estas 9 personas no mintieron realmente. Entonces, basados en la regla de la suma, okay, tenemos solución de probabilidad, dice negativo o no mintió, o P negativo U mintió. P es igual a negativo más la probabilidad de no mintió menos probabilidad de negativo no mintió entre el total del espacio muestral, que son las 95, que es el total de 98 personas, perdón. Entonces, tenemos aquí probabilidad negativa. Aquí tenemos 32 más 9, que son los que tenemos de este lado, nos da un total de 41. Entonces, más P de no mintió, que es 15 y 32, que nos da un total de 47. Menos el P negativo o no mintió, en este caso es 32, que es la intercepción entre ambas columnas. Y entre los 98 total del espacio muestral. Esto nos da un total, ya recibiendo la operación correspondiente, de 0.5714. Entonces tenemos un porcentaje de 57%. ¿Ok? De elegir a una persona con el resultado negativo o que no haya mentido. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Prácticamente los mismos resultados, solamente que nos pide algo diferente. Suponiendo que se elija al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Nuevamente aquí tenemos los enunciados. Resultado de prueba negativo, positivo, 15, 42. La prueba de polígrafo dijo que el sujeto mintió, falso positivo, quiere decir que estas personas realmente sí mintieron. Y aquí falso verdadero positivo, que realmente sí mintieron también. La prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió, que es un verdadero negativo. Y aquí es un falso negativo. ¿Ok? Entonces nuevamente hacemos las operaciones. Probabilidad negativa, 32 más 9 nos da 41, más 42 más 9 nos da 51, menos 9, entre el número total del espacio muestral, nos da una probabilidad de 0.846, que en porcentaje 0.80, no, es 85%. O de igual manera la podemos hacer de la siguiente forma y nos da el mismo resultado. Entonces, tenemos la solución que nos da de probabilidad 85% probable que un sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Vamos con el siguiente tema, que es el 4.4, regla de la multiplicación. Notación, probabilidad de A y B igual a la probabilidad de que el evento A ocurra en el primer ensayo y el evento B ocurra en el segundo ensayo. Dice, la regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B, donde de ser necesario la probabilidad del evento B se ajusta considerando el resultado del evento A. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento A.
tenemos un ejercicio que dice control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implementan más de 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como del 0.0014 por año, según datos del Pacemaker and ICD Generation Malfunctions de Mycel of the American Medical Association. Entonces, consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Entonces, aquí tenemos. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, que es B, y que el segundo de marcapasos también funcione bien. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan por reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Suponga que las dos elecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. El inciso A nos dice que la muestra se realizará tomando un marcapasos, pero al final de hacerle la prueba se regresaría a la muestra, y el segundo nos dice lo contrario. Entonces, antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, que se denotan con la letra D, de manera que obtenemos probabilidad de A. Ok, entonces nos quedamos en ok, muy bien, entonces nos quedamos en lo siguiente. Dice que en cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos que se denotan con la letra D, de manera que tenemos probabilidad de A, que es igual a B, D, D, en letras mayúsculas, y probabilidad de B, que es B, D. Ok, entonces nos dice que B, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces tenemos aquí la operación, y aquí nos dice se tiene como resultado que el 36% de que el primer marcapaso sea bueno y el segundo también lo sea. Aquí en este caso sería con reemplazo. Ok, en el siguiente inciso nos dice si los marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funcione bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, probabilidad de A es igual a BB de D, y probabilidad de A es igual a BB de D.
en este caso aquí ya no sería con reemplazo y aquí se muestra con reemplazo. Las 5 muestras. Probabilidad, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces aquí tenemos 3 entre 5 por 2 entre 4 igual a 6 veintavos, que nos da un total de 0.3. Y nos dice, el resultado de la probabilidad de A y B es de un 30% para ambos con reemplazo. Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice neumáticos defectuosos. Welding Tire Company produjo un lote de 500 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Dice, tratar eventos dependientes como si fueran independientes, alineamiento del 5% para cálculos engorrosos. Si los cálculos son muy engorrosos y el tamaño de la muestra no es mayor al 5% del tamaño de la población, se trata de seleccionar como si fueran independientes. Incluso si las elecciones se hacen sin reemplazo, de manera que están técnicamente dependientes. Entonces aquí tenemos, primero, aquí en esta parte observé que el 5% de 5,000 es igual al 0.05%, que nos da un total de 250 muestras. Aunque el tamaño de la muestra de 4 no es mayor al 5% del tamaño de la población de 5,000, no vamos a utilizar el elemento del 5%, pero el cálculo exacto es sencillo, como se observa a continuación. Entonces aquí en este caso vamos a hacer el cálculo sin reemplazo. Ok, 4,000, como son 4 muestras, tenemos 4 operaciones sencillas. Aquí en este caso pues ya le quité las 200 muestras que teníamos, ¿no? Entonces aquí tenemos la multiplicación, de igual forma que se le va quitando uno de la muestra, aquí también, de igual manera en la parte de abajo. Esto nos da un total de 0.84, un total de 0.849, que redondeado nos da un total de 0.85, y en porcentaje un total de 85%. Acá abajo tengo otra opción. En caso de no hacer en este caso, aquí arriba lo hicimos sin reemplazo, perdón, sin reemplazo, y aquí lo hicimos con reemplazo. Aquí prácticamente no quitamos nada. En el caso también utilizaremos el límite del 5% y así demostramos que nos da el mismo resultado. En este caso fue el mismo, aunque el problema no nos pedía si hacerlo con reemplazo y reemplazo. Vemos que en ambos ejemplos nos da la misma respuesta, vaya. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.